porque vendría alguien a destruir lo que tenemos, de lo que vivimos, en donde estamos, lo que somos. Esto llegaría al punto en que nos tendríamos que tal vez ir de nuestro territorio, pues tendemos a desaparecer. Aunque todo el mundo lo quiere disfrazar porque las autoridades siempre han estado del lado de las grandes empresas mineras, la realidad es que sí hay un impacto negativo muy alto en el medio ambiente y obviamente eso repercute en la economía de las comunidades que están ahí asentadas. Si abajo de estos cerros que vemos, que están llenos de bosque, si abajo tienen oro, tienen plata, tienen petróleo, tienen gas, la ley actual dice que tiene prioridad la explotación de esos minerales. Empezaron los comentarios que pues unos señores estaban haciendo unos hoyos y estaban buscando metales. Pues ya fue cuando empezó a escucharse que iba a haber una mina en Santa María. En los métodos actuales de extractivismo, que es moler los cerros, obviamente el agua disminuye, el agua se pierde y la poca agua que quede, pues la van a aprovechar ellos para poder hacer todo este lavado que hacen del mineral. 100,000 litros de agua que necesitan para lavar 1 gramo de oro, por decir, para después llevarlos a una bóveda de los bancos que allá se quedan guardados. Pues vamos a hablar de dos escenarios. El escenario en el que vienen las concesiones, aperturan, hacen todo, extraen y se van y dejan todo un desastre. Pero en el otro escenario en el que si se sigue trabajando comunitariamente los ejidos, pues tendrían un ciclo de producción. Y tú de manera sustentable haces que estas cosechas a los 10 años tengan la misma capacidad de volumen o superior. A lo mejor es una economía más ligera, pero no deja de ser rotativa, ¿no? La silvicultura comunitaria es una gran alternativa para el manejo de los bosques, para el bienestar de sus familias, mejorando los ingresos, para la cuestión de organización de las comunidades. Somos pueblos originarios. ¿Cómo no va a haber a quien consultemos si aquí donde se pretende llevar a cabo el proyecto pues está rodeado de comunidades? Se han ocupado de manipular a las personas para convencerlas y decirles que es la mejor opción, que les van a dar trabajo, que se va a generar economía en la región, pues lo cual no es cierto. Pensar que la minería nos va a resolver el asunto económico, como dice la minera. Sabemos que eso no es cierto, se lo resuelve a ellos, pero la comunidad la deja en mayores condiciones de pobreza y de miseria. La Secretaría de Economía ya lo convencieron, ya autorizó el permiso. Van a sentarse aquí unos 15 o 20 años y se van a llevar el oro y la plata, que es lo que buscan, y nosotros van a dejar tierras infértiles, tierras sin vidas. Lo que se ha llevado a cabo es manifestaciones a nivel nacional, en Palacio Nacional, manifestaciones a Semarnat del Estado de Puebla. Se han hecho caravanas para recalcar que las comunidades de Ixtacamastitlán no quieren el proyecto minero. Pues que lo agredan a uno personalmente y fuerte, ese es el riesgo. Porque como estamos básicamente donde todo se permite, nos pueden atacar y ya se ha visto. Yo y mis compañeros no andamos tan confiados, simplemente corremos peligros de andar de un lugar a otro. Yo siento que hasta ahorita hemos hecho un buen papel, pero sí también corremos peligros porque pelear con el gobierno, demandar al gobierno y una empresa grande que maneja millones de pesos o millones de dólares. Aquí es donde se genera muchísimo de los recursos que utilizan las ciudades, el agua, el aire, la comida. Pero nadie quiere ver eso, todo el mundo quiere la riqueza rápida, quiere la riqueza fácil.
Yo no le encuentro otra explicación más que la avaricia desmedida de los que se han hecho ricos y que quieren hacerse todavía más ricos. O sea, yo no entiendo por qué ese afán desmedido de querer acumular tanta riqueza en unas cuantas manos a costa de hacer pobres a tanta gente a través del engaño. Por eso estamos haciendo el esfuerzo para dejarles una buena vida a nuestros hijos. Sin tan lindo que es el campo, tan lindo que Dios nos ha regalado una buena herencia, una buena reliquia. Lo valioso que yo tengo, lo que yo siento dentro de mí, de mi corazón. Y por lo tanto, por él estoy dispuesto a dar la vida.